Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ...23 de febrero del año 2022, miércoles, y estamos aquí con ustedes, querido público, dando inicio a nuestra transmisión de este día, y de esta manera también continuando con la conversación iniciada el día lunes con el tema, déjenme recordarlo, amor, el gran ausente en las manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI. Y dentro de ese tema, con una particularidad el día de hoy, querido público, para abocarnos, digamos, en esta cuestión pues tan vigente de nuestro tiempo. Una manifestación justamente de la sexualidad, de absoluta vigencia de nuestro tiempo, y es la pornografía. Y hablaremos entonces el día de hoy de la pornografía, la nueva escuela de la sexualidad en el siglo XXI. Pero de la sexualidad de los jóvenes. ¿Sí? Es decir, es escuela de la sexualidad para jóvenes, la pornografía. Así es. Bienvenidos, querido público, y bienvenidas también las psicoanalistas del Centro de Investigación que ya están aquí. Y bueno, pues saludemos de inmediato, ya la escucharon, a nuestra querida doctora Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y correctora de cuando me cambian los títulos. Ok. No, pues es que es normal. El teléfono descompuesto siempre es, uno dice una cosa, el otro la entiende de otra manera y la pasa de otra manera y después pasa al otro y así, pues teléfono con descompuesto. Pero no hay problema. Es decir, el propósito era precisamente tocar un punto candente en relación a que muchos padres en la actualidad, para instruir a sus hijos adolescentes en relación a la vida sexual, pero la íntima, el coito propiamente, les recomiendan que vean pornografía. Y entonces los padres ahora, ¿sí?, ya no pasan por el terrible problema de que a la hora de transmitir precisamente la forma de satisfacción sexual de ellos, que no se trata de eso, ¿sí? Mandan a los hijos con la pornografía y se zafan de ser cuestionados ellos frente a las preguntas de sus hijos en relación a, bueno, ¿cómo es propiamente la relación sexual entre un hombre y una mujer? Porque curiosamente no preguntan ni por el lesbianismo ni por la homosexualidad, sino lo interesante es que siempre preguntan por la heterosexualidad. Solamente ahora que se les ha dado, digamos, la posibilidad de un discurso nuevo en cuanto que tú puedes decir que quieres ser mujer teniendo un cuerpo de hombre y puedes querer ser hombre teniendo un cuerpo de mujer. Hoy, digamos, abordaremos también esta situación psíquica muy, pero muy delicada en cuanto a la duda, al sufrimiento, digamos, de, bueno, ¿qué soy? Pero ese ¿qué soy? No es una pregunta, digamos, de niños que tengan problema con el cuerpo, ni de adolescentes que tengan problema con el cuerpo, ni de adultos que tengan problema con el cuerpo, ni de los ancianos que tuvieron problema con el cuerpo y que ahora podrían manifestarse, ya no se pueden operar, pero podrían manifestarse con que ellos siempre batallaron con un cuerpo que no fue aquel que los representaba a ellos en su deseo sexual en relación a vivirlo con un otro. Y es ahí cuando el cuerpo no responde. Entonces también trataremos muy puntualmente lo que es la escisión psíquica, que tiene que ver precisamente con esta dificultad, con este sufrimiento de que yo tengo un cuerpo que no puedo utilizar, para decirlo de otra manera, hacer uso de él, para el otro cuerpo,
con el cual quiero relacionarme y del cual quiero gozar. Entonces yo mismo tengo una decisión en cuanto a que no puedo gozar de mi propio cuerpo, independientemente de que haya habido un autoerotismo, porque pues ese siempre lo hay, ¿sí? Los seres humanos nos investigamos el cuerpo desde muy pequeñitos. Uh-huh. Hoy veía, digamos, a nuestro bebé que tenemos aquí estrenando en casa, que se llama curiosamente Ángel, y entonces estaba, pero bien parlachín, ta, 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 ay, ya, ajá, todas las vocalizaciones de los 8 meses, y que subía sus piernitas, y entonces trataba de tomar uno de sus piecitos y llevarlo a la boca, pues para probar qué diantres es eso, qué es eso que se mueve. Ajá. Pero eso que se mueve también va teniendo indudablemente una experiencia de movimiento de ese cuerpo. Todavía le es absolutamente ajeno, pero lo siente. Bueno, eso es para psicoanalistas. Adelante. Está apagado tu micrófono, Germán. Gracias, Vale. Bienvenida, pues ya la escucharon. Bienvenida entonces y saludemos a la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, pues con mucho gusto de estar aquí pensando en el amor como el gran ausente y que al menos por medio de nuestra palabra en Freudiana Radio, el amor siempre está presente. Y creo que justo por lo que decía la doctora, el tema de la pornografía como la nueva escuela para los jóvenes es muy importante, dado que al menos yo he recibido en clínica casos de ese tipo de adolescentes, por supuesto, con esta idea de que los padres los mandan a que se ilustren con la pornografía y también el impacto que reciben, por ejemplo, cuando la novia o el novio, en cualquiera de los casos, les propone que para tener relaciones sexuales se ilustren con un video pornográfico. Entonces, eso causa un impacto y causa en muchas ocasiones un vacío del que ahora actualmente los adolescentes pueden hablar, ¿sí? Porque no reciben de ninguna fuente algo en relación al amor. Eso también se presenta, digamos, yo lo he escuchado en mujeres que tienen una idea de que tienen que aprender pues ciertos movimientos o ciertas posturas para que la relación sea satisfactoria, pero que cuando lo intentan, ¿sí? No es aquello, esos movimientos o esas posturas, lo que les da una satisfacción. Y que en ese sentido, en la clínica, cuando se puede hablar del amor, ¿sí? ¿Qué es lo que falta pues en esas ideas? Lo que yo he escuchado es como, pues al menos en este caso, la paciente que me hablaba de esto, al escuchar lo que se puede gestar desde una decisión de una relación amorosa, se conmueve hasta las lágrimas y ella pudo decirme, eso es lo que yo quiero. Lo tenía muy presente porque ayer que escuchaba a la doctora Lozano, hay un momento en que ella propone, pues ya no, creo que Misael decía que había que decirle a la gente que escribiera cartas de amor. Y ella lo que le dice, no, tienen que ir al encuentro y poder llegar a esa cercanía en donde incluso se pueda sentir el aliento del otro, ¿sí? Y que justamente, ¿sí? Pues eso es lo que puede provocar el encuentro amoroso sin ningún, digamos, referente en relación a la pornografía, sino buscar ese encuentro. Entonces, bueno, creo que somos los psicoanalistas los que actualmente sostenemos un discurso en relación al amor. No hay otro, al contrario, creo que los discursos tanto feministas o de género y ahora también el discurso de los transexuales cancelan la situación del amor por creer que eso forma parte del patriarcado y que el amor romántico puede ser algo dañino inclusive y que promueve la violencia. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de poder hablar del amor y bueno, en compañía de mis colegas.
Gracias, Vale. Saludamos también y le damos la bienvenida a nuestra colega Giselle Mendoza. Hola, acá estoy, pero no me ven. Em, bueno, creo que el tema es sumamente importante. Em, Importante hablar al respecto de esta línea que propone la doctora sobre la pornografía. Y lo primero que pensaba ahorita es que justamente mm, en ese deshacerse de la pregunta del joven o muchas veces del niño al respecto de las relaciones sexuales, eh, creo que ha dejado también, ha contribuido a la experiencia de vacío, en tanto que, del lado de los jóvenes, por supuesto, en tanto que aquello que se pregunta o que se puede preguntar en Google, no solamente al respecto de la pornografía, sino aquellas preguntas que uno lanza al Internet en general al respecto de una inquietud de saber, no tiene del Internet un, una corriente, un encuentro con un otro. Y la distinción es que justo es inhumano. es inhumano, por supuesto. Es decir, preguntarle a la máquina, ojalá fuera como antiguamente era el oráculo, ¿no? Pero preguntarle a la máquina, preguntarle a Google, Dios, algo más claro de que la máquina no siente, de que la máquina no piensa, de que la máquina no es un humano. Pues ahí está, ¿no? Entonces se va a gestar una experiencia de información, pero en una carencia total de lo que anteriormente es o era la dificultad de los padres para transmitirles a los hijos precisamente lo contrario, que no se trataba de la vida sexual de cogederas, sino que se trataba del amor. Y con este maldito discurso, maldito en ese sentido, discurso patriarcal, se olvidó precisamente que lo que se trataba de transmitir, en el caso del padre al joven, se trataba de transmitir el amor, no las cogederas. Porque había siempre la preocupación del pudor al hablarle a los hijos de la sexualidad, porque ponían en cuestionamiento su intimidad con la madre de ese hijo. Entonces, ¿cómo hablar de la vida sexual de ellos, de los padres, sin que la madre se convirtiera en una prostituta? No tenían ningún otro recurso más que llevar la relación íntima, el coito propiamente, a una experiencia de amor, a una experiencia precisamente en donde el hombre estaría comprometido con esa mujer, pero en el amor, y que para coger estaban las putas. Y eso se les enseñaba a los jóvenes muy tempranamente. Yo creo, Germán, que usted pasó por ahí, ¿no? Así es, doctora. Sí, la transmisión era muy clara en el sentido de la expresión común es de poder nombrar la mujer que valía la pena. Entonces, la transmisión ahí era muy Que clara. iban a sufrir, que valía la pena. O sea, que iban a Por medio de sufrir. la pena. Sí, sí, y desde ahí entonces era muy clara, marcar muy clara la diferencia de las mujeres que serían pues para otro fin, digamos, las mujeres para la satisfacción sexual nada más, sin que se aspirara a un compromiso con ese tipo de mujeres. Pero creo que cuando dice usted tan finamente esas otras mujeres, y que me parece muy bello que usted sea delicado en ese sentido, a veces falta la fuerza de decir putas, las putas. Que además en el lenguaje vulgar de los hombres, cuando se dedican en las cantinas o en los lugares donde se reúnen, en los bares, donde juegan dominó, donde fuman sus puros o sus cigarros o lo que sea, sí, bueno, ahora fuman marihuana, pero independientemente de eso, donde se reúnen, los hombres precisamente se expresan de una manera peyorativa y brutal al respecto de las mujeres, porque Freud ya nos dijo que para poder quitar el miedo y el terror que le produce al hombre la mujer, porque la primera mujer es la madre,
y el terror que le produce acercarse a una mujer, hay que degradarla. Ujú. Y qué mejor que se junten los hombres a conversar de, oye, pues ya me voy a tener que retirar porque ahí tengo una nalguita que me está esperando. Ujú. Entonces, todo este tipo de expresiones degradantes hacia la mujer, pero que a los hombres que las escuchan los excitan. Entonces, hay que hablar también de esa convivencia sexual entre hombres, ajá, que unos y otros se excitan precisamente hablando Ujú. degradantemente de la mujer. Sí, porque también en esa convivencia, doctora, por ejemplo, el grupo de amigos que yo tuve, digamos, muy jovencito, adolescente, puber, y algunos de ellos ya un poco más grandes, que incluso algunos pues ya manejaban y conseguían que el padre les prestara el coche. Sí, teníamos ya momentos de convivencia y sobre todo en fin de semana, viernes por la noche o sábado por la noche, que no habiendo los recursos económicos para ir tal cual a pagar por una puta, muy jóvenes en esta convivencia, lo que se organizaba, por ejemplo, era ir a verlas. Y entonces, el solo hecho de hacer, digamos, este trabajo exploratorio de ir a verlas, y claro, es un juego de excitación era un juego de excitación entre todos nosotros, de la tentativa, del acercarse a ellas, de acercarse con ellas, incluso en las calles de la Ciudad de México, donde en aquel entonces se podía, pues uno pasaba y les preguntaba por el costo de sus servicios y en qué consistía y todo esto. Entonces, era parte ya de esta exploración entre nosotros, pues para acercarse, sí, a ese tipo de mujeres. Y como bien lo dice doctora, habiendo, por supuesto, una gran intensidad erótica entre nosotros a la hora de acercarse con esas mujeres. Sí, pero había, digamos, el pudor, el cuidado, lo furtivo. Ajá, ojalá y que nadie me vea que estoy hablando aquí en Insurgentes con una piruja porque pues me voy a desacreditar. Es decir, había toda una emoción vivencial. Claramente, doctora, ahorita que lo dice, sí, toda la experiencia tenía un toque de furtividad y de hacerlo a escondidas. No era algo que en una explicitez de, órale, vamos y no pasa absolutamente nada, sino más bien tenía el toque de lo furtivo, de que tuviera que ser a escondidas. Por supuesto, a los padres no se les decía a dónde habíamos ido, sino que tenía que ver con todo este juego de ocultar esas exploraciones que hacíamos en ese momento. Había pudor, Sí. había pudor, precisamente el pudor lleva a ser discreto, a de alguna manera cuidar, ¿sí? La experiencia sexual. Ujú, Sin pudor, pues ya sabemos lo que ahora pasa, ¿no? ujú. Y doctora, colegas, permítanme para concluir la ronda de presentaciones, darle la bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano. ¿Está apagado su micrófono, doctora Lozano? Hola, ¿cómo están? Estoy pues muy interesada escuchándolos hablar. Lo primero que yo asocié con lo que decía usted, doctora Heiser, es que cuando yo era joven había mucho el uso de los padres de llevar a los hijos con las prostitutas para que los instruyeran, que había una dimensión también pornográfica en esto, con una diferencia. La prostituta está en vivo y a todo color. Es una mujer de carne y hueso. A diferencia de esto, los papás confiaban de alguna manera a la sabiduría de la prostituta. En mi época se decía que muchas veces una prostituta escuchaba mucho mejor a los hombres que una mujer, una esposa o una novia. Y que las prostitutas sabían cómo evitar que un hombre tuviera que enfrentar una inhibición sexual, que no pudiera tener una erección. Y las mujeres, las prostitutas que hacían esto, había muchas mujeres muy sabias para iniciar a los jóvenes
a una sexualidad que finalmente los padres eran también fallaban en poder hacer una transmisión que no fuera mucho con una connotación que tuviera que ver con el cuerpo. Entonces era también una educación sexual, y lo que era curioso es que no había educación sexual para las mujeres. Las mujeres, más bien lo que se pretendía en la época cuando yo era joven, es que la mujer no tuviera práctica sexual. Y que el hombre sí se ejerciera en todo esto. Ahora me parece que con la pornografía hubo, desde en la televisión, por ejemplo, empezamos a ver hace muchísimos años, no me acuerdo en qué años era esta serie Friends, pero es una serie muy, muy vieja. Sí, fue en los 90. En los 90. En los años 90, por ejemplo, podíamos escuchar en esta serie todo el tiempo en el lenguaje del grupo, sobre todo en el de los hombres, hablar de la pornografía como si estuvieran hablando de Bugs Bunny. En la consumación de pornografía era que si el canal tenía pornografía, que si la pornografía de la noche, que si iban a ver el programa pornográfico, que si la amiga había hecho películas pornográficas, y era constantemente una intención de las series gringas, por lo menos inician fuertemente con Friends, a través de los chistes, a querer relajar lo que podía ser en nuestra época la pornografía. Porque la pornografía era muy claro en esta época, cuando yo era joven, que era una situación de degradación. No nos hacíamos patos con pretender que la pornografía podía ser un tipo de excitación inocente o normal. Sabíamos perfectamente que se trataba de la denigración y que la denigración excita. Ahora, ¿cuál es la gran panacea de nuestra época hoy con la pornografía? Bueno, primero se hizo una gran campaña para que la pornografía pasara a ser moneda corriente. Entonces, a quitarle este horror que la pornografía, si bien nos llamaba la atención a hombres y a mujeres, querer ir a ver, sabíamos y era penoso. ¿Por qué? Por el lado denigrante, por el lado de la perversión, por el lado de la reducción de una práctica sexual en donde se va a descalificar sobre todo el amor. No era en esta época glorioso descalificar al amor con una práctica pornográfica del sexo. Entonces, bueno, hubo primero una relajación en los hábitos, en donde se empezó a hablar de pornografía, sobre todo en nuestra época, ya por fin entró, como se pretendía con Friends, a que sea absolutamente algo de lo que se puede hablar como si no relajara y denigrara a la persona que esté escuchando y a la persona de la cual está hablando de esto. Entonces, la gran diferencia con el aprendizaje con las prostitutas es que finalmente tenemos una mujer enfrente, inclusive muchas veces una mujer sabia con respecto, no mojigata, no una mujer mojigata y que está con el Cristo en la boca, porque todo lo que toca el cuerpo es el diablo, sino que podía tener también una práctica que le daba un saber con respecto a cómo iniciar a los jóvenes. Entonces había una dimensión humana. Sí. Con un aspecto excitante, que era que la prostituta es una persona de hecho denigrada. Por supuesto que en la prostitución no se va a ver a la mujer amada, no se va a hacer un esfuerzo, se va a usar un servicio, se va a usar el cuerpo de una mujer. Por supuesto que hay este aspecto fuertemente denigrante. Que con la pornografía, me parece que finalmente ahora la invitación es esta gran curiosidad
que sigue siendo para todos la práctica sexual, lo que provoca placer o no placer. Pero, como decía anteriormente la doctora, una situación de excitación, pero que nos lleva a cada uno a un individualismo absoluto de lo que toca de mi fantasma, una escena pornográfica. Y ya nada más me tengo que voltear, si en una de esas estoy viendo una película pornográfica con mi pareja, y yo ya no tengo que afrontar a mi pareja, simplemente ya estoy excitada o excitado. Ya nada más se trata de o imitar la película, porque ya estoy calientita, pero ya no tengo que pasar, es como beber alcohol, es como drogarse, es una manera de desinhibir cuando el otro es totalmente una diferencia sexual para mí. Entonces, lo pornográfico es simplemente un mirar, estar en esta situación de excitarse por medio del ¿cómo se dice el voyeurismo en español? De estar de mirón. Sí. La perversión por excelencia freudiana, tanto el fetichismo como los mirones. El exhibicionismo y el Voyeurismo. Bueno, Sí. el voyeurismo. Okay. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, hay en esta situación de ver que yo me quedo callado y me voy solamente al interior y a mi satisfacción de qué es para mí denigrar al otro y utilizarlo como objeto. Y ni siquiera tengo que problematizarme. Ya nada más caliente me volteo y ya puedo tener relaciones sexuales. Uno puede tener erección, quiere decir que estamos frente a muy probablemente frente a una inhibición sexual de parte del hombre, que si no es con estos incentivos, lo que le pasa es que no se le para el pene. Pero que entonces el único incentivo es irse de lado de la denigración y estar en un privado con sí mismo para después nada más utilizar al otro como objeto. Entonces, los dos denigrados de una vez. Entonces, hay estos aspectos en la pornografía que son, bueno, verdaderamente federativos, porque la curiosidad con respecto a lo sexual, bueno, eso es algo que inscribe el desarrollo sexual de los seres humanos. Querer ver, querer saber, querer excitarse, querer darse una respuesta a través de esto. Y finalmente, una maroma para no tenérselas que ver con el otro, para no tenérselas que ver con la no hay relación sexual, como decimos aquí. Entonces, ayer hablábamos el martes, con Palabra de Hombre, hablábamos de que algo que es muy hermoso, bastante paradójico, entre dos personas que se encuentran, inclusive hablábamos que se puede amar al saber, que se puede amar inclusive a sujetos que ya están muertos a través de su obra. Esto que conlleva el amor, ¿qué es lo que convoca el amor? Y que en el caso del desencuentro, cuando uno está frente a un hombre, frente a una mujer, frente a un saber, y que lo que no se da es el encuentro esperado, lo que sí se abre como posibilidad en ese momento es hacer algo de eso. Ese hacer algo de eso es la posibilidad de la creación a dos. Es como si fuera una bolita que está pasando, como la banda de Moebius, ahorita pensé, en donde hay un vacío y entonces lo que se puede hacer es algo de ese vacío y de una manera muy particular, a dos, y que es inédito y que puede desaparecer. Entonces, el desencuentro cuando estoy encontrando a alguien es muy interesante porque me permanezco a hacer algo de eso. Lo cubro, puedo idealizar al otro, puedo escuchar la palabra del otro como que me está hablando a mí, pero cuando me toca no me gusta, ¿qué voy a hacer con ese no me gusta? Me voy a en fin, empieza el momento creativo por excelencia. Es algo en lo que no se reflexiona. Pero para eso, para estar en una situación creativa, amorosa,
hay que fallar algo. Ujú. Pero para eso se necesita necesariamente encontrar al otro. Claro. Y la enseñanza de la pornografía es más bien irse del lado de la degradación del otro y de sí. Sí, claro. Justamente al respecto de esto, yo conversaba con la doctora en la mañana de un caso que recientemente escuché, que es un hombre que sale de fin de semana con algunos amigos, 3 parejas, y además iba él, que iba de soltero, y una chica que él conoció y que le presentaron, y es una chica que es lesbiana. Él estuvo en la convivencia, pues en un gusto de poder convivir con sus amigos. Previamente estuvo con una de las amigas de él, enseñándole a volar un papalote, lo cual fue como una experiencia que él disfrutó mucho, la alegría de poder hacerlo y ver volar el papalote y todo eso. Y él me comentaba que después de la comida, que estaban pues ya descansando y conviviendo y todo esto, hay un momento en que él se queda con esta chica que es lesbiana y ella estaba teniendo una crisis de ansiedad. En esa crisis ella lo mira y le dice, cabrón, abrázame, ¿qué no ves que me está llevando la chingada? Él se paraliza, por supuesto, en ese momento se queda paralizado y lo que me dice es, yo no entendía qué me estaba pidiendo. O sea, lo primero que me cruzó por la mente es, pues no me puede estar pidiendo que me la coja porque es lesbiana. Y después me dice, me di cuenta que ella estaba en una crisis y que sí me estaba pidiendo que yo la abrazara porque se estaba poniendo muy mal. Y pues como pudo, tieso un poco, y con temor, pues fue, se sentó con ella, la abrazó, estuvo hablando con ella. Y lo que él me dice es que fue un descubrimiento para él el poder darse cuenta que una mujer ya no en el entendimiento de que era lesbiana, sino que la pudo mirar como mujer en una demanda de amor hacia él, porque se dio cuenta pues que ella estaba en una crisis. Y me decía, es un descubrimiento, ¿sí? Porque me doy cuenta que para mí lo común era detectar pues cuando una mujer quería que me la cogiera. Sí, pero esto fue realmente un evento nuevo, ¿no? Y no es un hombre tan joven, ya es un hombre que está cerca de los 40 años, ¿sí? Que vive... Sí, podemos decir algo ¿es un paciente tuyo? Sí. De tu paciente. Es que es un hombre que detecta. Un hombre que detecta es un hombre que no ha estado, no duda, que tiene teorías sobre, principalmente sobre la sexualidad. Detectar cuando una mujer quiere que se la cojan es porque él tiene que ver signos que él ya identifica. Es muy lindo ver que lo primero que él dice es, me paralicé. Es como si él se hubiera convertido en un falo en 2 patas. Lo primero que hace es finalmente responder como él puede responder, con una erección. Ahora, una erección inútil. Él mismo lo dice. Que realmente para lo único que sirve una teoría de detectar en la mujer su excitación es no el terror, como decíamos, de estar expuesto a una mujer. Y que lo único que puede responder es con una erección, o sea, una impotencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay duda. Y el contacto con el otro, lo que nos derrumba por excelencia, son nuestras teorías sobre el amor. Yo tengo que ser así y así y asado para llamar la atención y se me ocurre que la que ya llegó o el que ya llegó tiene el carrazo, ya están todas las respuestas con respecto a qué es lo que solicita el amor o aquello que sexualmente al otro lo excita. Cuando uno está en presencia del otro, eso es lo que se pone en juego y eso es lo que fracasa. Entonces, puede haber otra cosa. Tu ejemplo me parece que
pone en evidencia esto. Ahora, no hay que dejar de escuchar que él es un gran detectador de los signos en la mujer, de cuando la mujer quiere ser cogida. Eso es lo que no está puesto en cuestión en él. Sí. Eso es lo que no está analizado. Esta persona sabe, tiene un saber. Esto es lo que hay. ¡Paf! Y bueno, en el hecho con la lesbiana es lo que se fractura. Y él responde con una rigidez. Pene, él entero. Nada más que eso no sirve para nada. Sí, claro. Claro, y que lo pone en una situación en donde él tuvo que crear algo, porque no tenía referencia ante esa demanda de una mujer, ¿no? No, ya hay algo que es muy satisfactorio en el amor, en el encuentro, y que bueno, por supuesto que la pornografía es exactamente el camino que me va a enviar más hacia una erotomanía feroz que me deprime. Porque nunca se habla de lo que sucede con estas personas que no pueden más que estar en situaciones de ver pornografía constantemente. Hay depresión profunda en estos sujetos. Es lo que ellos lo dicen. Yo no he tenido el caso de los jovencitos que los padres le digan, vete a educar en la pornografía, pero sí he tenido a la persona que tiene esta erotomanía que pasa por estar viendo pornografía, y que cuando tiene que seguir viendo pornografía en lo real, este síntoma, ahí sí solicitó un trabajo analítico. Esto sí ha llegado a mi clínica. Y lo que les puedo decir es la gran tristeza y preocupación que estos sujetos tienen. Porque saben que están muy cerca de, por un lado, deshumanizarse, porque se van a separar absolutamente del otro a través de su fantasma. Y saben que el riesgo es la deshumanización y desconectarse de una manera radical con respecto a lo que tiene que ver con la vida, a lo que tiene que ver con el lazo social, a lo que tiene que ver con muchas cosas del lado del amor. Y se preocupan por eso. Entonces, no es la panacea ni la garantía de ningún bienestar. De eso no se habla. En cambio, sí se promueve un estar manifestando una sexualidad solamente por esa vía. El de la denigración, insisto. Sí, creo que no solamente es el aislamiento por esta compulsión de mirar pornografía, sino que eso se conjuga también con todas las posibilidades que existen ahora de evitar el contacto con el otro. Entonces pues tengo hambre, pido de comer, no tengo más que pedir que lo dejen en mi puerta, salgo por él, ¿sí? Y puede haber esa constancia de no tener el contacto con el otro, ¿no? De no necesitar al otro absolutamente para nada, ni por transacciones económicas, que ya todo se puede hacer en línea, ¿sí? Ni por una necesidad de salir a buscar a la calle, nada, ya no es necesario. ¿Sí? Entonces, es ese empuje al aislamiento que puede llegar ya a estados psicóticos. No, y sobre todo podemos ver y pensar qué hacía esta mujer lesbiana en un grupo en donde ella no podía, ¿sí?, existir. Porque el hecho de que hubiera dos parejas heterosexuales, un soltero, porque no iba sin pareja, y ella, no sé si se dan cuenta de que ella entra en un estado de angustia, en un estado de ansiedad, precisamente por lo que se acaba de describir. Es tal la imposibilidad actual de demandar el contacto con el otro, porque puedo tener una vida como la han descrito ustedes, ¿no? Es decir, si tengo hambre, demando comida por medio de la computadora o de mi celular, me tocan el timbre,
sé que es la comida, ajá, salgo, pago y me zampo la comida en soledad absoluta. Estoy alimentando un puerco. Es lo mismo. Y no de libre pastoreo. Además de eso, ni siquiera un puerco, bueno, los puercos para que engorden no deben de tener libertad de pastoreo, sino deben de dedicarse a tragar y tragar y tragar y tragar y tragar y tragar y tragar comida, o lo que haya, ¿sí? Pueden inclusive, eso ya lo sabemos, pueden inclusive hacerse desaparecer un cuerpo humano, ¿sí? Si se da a los puercos, se lo comen. Y trituran huesos y todo. El puerco en ese sentido es un animal voraz, auténticamente voraz. Pero bueno, volviendo a esto, la angustia de esta mujer lesbiana se produce en el momento en que no hay lugar para ella. Y no hay lugar para ella porque ella está demostrando que en el lesbianismo, ¿dónde están los aspectos, digamos, de la relación con el otro, de la ternura, de la conversación, de los aspectos intelectuales, de toda la riqueza que da la música, el arte, la pintura, etcétera? ¿Dónde está la relación estética con el otro? Y eso está genial, doctora, porque nos ubica muy bien en aquella cantaleta que nos avientan las lesbianas, los gays, los transexuales, al respecto de es la sociedad la que no tiene lugar para nosotros. Ese es, digamos, no es predicamento, es Pues sí, es decir, el discurso. el discurso, ese es el discurso permanentemente al respecto de es la sociedad la que no hace un lugar para nosotros y entonces tendría que ser la sociedad la que se fajara a sí misma en cuanto a los principios que constituyen una sociedad para poderle darle cabida a estos sujetos. Bueno, Entonces, eso es lo que es la demanda. La demanda es sumamente peligrosa. Claro. Vuelvo a repetir eso. Es sumamente peligrosa la demanda de estos discursos. ¿Sí? Y además justificadas con todo el sufrimiento por la persecución que se les ha hecho. Claro. Y bueno, hasta la fecha, me imagino que en todo lo que es el Líbano, los homosexuales serán asesinados. Claro. Punto. La demanda, además, Lacan la relaciona sobre todo con un universo imaginario, lo que tiene que ver con el cuerpo. Porque Lacan va a colocar el deseo del lado de la mirada y del oído, del escuchar. Entonces coincide con que hay un pedir. La demanda tiene que ver con un pedir y una satisfacción. Ayer hablábamos con palabra de hombres de la satisfacción. Solamente no quiero que su intervención, digamos, no permita señalar lo que se estaba señalando y que no terminó de expresar, digamos, Giselle. A mí me parece que hay que retomar lo que usted estaba discutiendo, ¿sí? Sin desacreditar lo que acaba de decir la doctora. Sí, sí, justamente a lo que iba yo es que actualmente, y esto lo encontré en la serie esta, El sexo en la ciudad, que acaban de crear, bueno, en esta línea de creación, entre comillas, de un neologismo que nombre a las personas que se sienten identificadas con el cuerpo y el sexo con el que han nacido, se les dice cisgénero. Entonces, mi preocupación va por el lado de la cuestión que se plantea de forzar a la sociedad a que tenga que dar de sí el brazo a torcer para darle cabida a estos sujetos y entonces acude una situación de lo primigenio de la palabra, de nombrarse hombre o mujer, o de nombrar al otro hombre o mujer, porque entonces van a coartar aquello que se ha constituido en la psique humana
de poder nombrar al otro o nombrarse hombre o mujer y hacer con eso, ¿ok? Decir, no me siento hombre o no me siento mujer, que es también cuando entramos en estas cuestiones de la transición, porque no es propiamente una transición al otro sexo. En el discurso de la gente, cuando se quedan en ese decir de no me siento hombre o no me siento mujer, es el vacío absoluto ante eso. No es por ende soy niña o por ende soy niño. No, no, no. No hay una definición inmediata. Pero es a partir No, de... claro, pero Ajá. como identidad, no. No, Como identidad, no. Pero sí aparece inmediatamente el recubrimiento del lenguaje, por claro, medio del lenguaje. claro. Entonces, si no eres hombre y no eres mujer, porque eso pronunciado así te daña, Ajá. entonces sí sexual. Sería lo mismo que les dijeran vampiros. Sí, Sí, Bueno, pero volviendo, digamos, al punto de que la mujer lesbiana no encontró, ¿sí?, identidad en el grupo. Porque aquí lo importante del caso de la doctora Valeria, independientemente de la paralización del hombre y todo lo que ya explicó la doctora Lozano, de que la postura del hombre es, me demanda que yo tenga una relación de coito, para nombrar bien, porque luego con tantos encubrimientos, no, esta mujer me está demandando un coito con ella. Él había entendido muy bien, solamente que tenía un impedimento. ¿Cuál? Pero pues es lesbiana. claro. ujú, Ella no goza con mi pene. Ella goza con una mujer que no lo tenga. Aunque en él, digamos, no apareciera con esta claridad, porque si hubiera aparecido con esta claridad, él no se paraliza. No, no. ujú. Lo que quiero señalar es cómo la mujer finalmente, y en eso estamos de acuerdo con Freud, no puede ser colocada en el lugar de la homosexualidad masculina, porque el caso de la homosexualidad masculina es clarísima. Ujú. El otro tiene que tener un pene, Ujú. punto. Y porque tiene un pene, no me enfrenta a un cuerpo vacío del pene, un cuerpo plano. Tendrá senos, pero no tiene en los genitales, no tiene la presencia de un pene. Entonces, eso ya sabemos que ha complicado mucho la definición y el acercamiento a qué quiere decir lesbiana. Y vemos cómo ella entra en crisis precisamente porque no hay movimiento más que de vacío si ella quiere sostener la identidad de ser lesbiana. Ah, pero aquí viene una cosa increíble y maravillosa del caso. Es decir, me interesa más la lesbiana que el Sí, ¿sí? ¿A quién le solicita? Fíjense bien cómo empieza. ¡Cabrón! O sea, aquel que tiene los testículos tan grandes que los arrastra. Sí, 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 porque sí. Sabemos por qué se le puede decir cabrón a un hombre con orgullo. No, es que ese es un cabrón, ¿sí? Y el cabro, ¿sí? El macho cabrío, pues sí, efectivamente va y se coge a la hembra cabra y después la abandona. También incluye el nombrar a un hombre cabrón, ese es un cabrón, porque eso solamente coge y se larga. Detecto el signo que la mujer me hace cuando ella quiere ser cogida. École. Con sus palabras. Entonces, cabrón, ¿qué no ves que me está llevando la chingada? Y bueno, podemos jugar con eso. Cabrón, ¿qué no ves que me está llevando la chingada? Más claro, digamos, el pedido en función del vacío Ujú. que esa lesbiana, supuesta lesbiana, pobre mujer, digo, porque supuesta lesbiana, Ujú. ¿sí? Ahí, cuando ella clama por el hombre, se percata todo el grupo
que habían acordado que era lesbiana, ahora los pone y digamos, bueno, pues esta qué onda. Entonces, ¿esta qué es? Ya que todos estábamos muy tranquilos con la identidad, va a venir al grupo a departir una lesbiana, y bueno, como somos totalmente in en lugar de out, ¿sí? Pues entonces, ¿qué? ¿Open qué? Open mind. Bueno, de mente abierta, pues ¿cómo que entró en crisis? ¿Cómo que se angustió? ¿Cómo que le demanda, ¿sí? Abrázame. Y abrazar es de veras cubrir al otro de fuego. Abrázame. Anhelo, deseo ser abrazada. Es decir, consumida por mi deseo sexual hacia ti. Y el otro, pues claro que tiembla. Claro que dice, Ana, qué horror. Bueno, si fuera mujer no tengo problema, pero ¿esta qué es? Es decir, lo que quiero señalar y señalar y señalar y señalar es que en el lesbianismo la situación, digamos, del pene juega un papel primordial y se hacen tontas con eso las mujeres. Yo pienso que no hay que dejar que se diluya en el caso que nos trae Valeria, como el reencuentro, como el malentendido, por un lado, hace que este hombre dé un paso insólito. Valeria nos tiene que decir qué es lo que sucede con él con respecto a esto, si es del lado de la satisfacción, si es del lado de quedarse en el horror, si es del lado de algo... No, fue y la abrazó porque me platicó el caso. Fue y la abrazó, es decir, la abrazó. No, pero y además hay algo. Este hombre... No seamos tontos. La abrazó y ella entró en una, entró en una estabilización de su angustia. Entonces, ¿de dónde venía la angustia de ella? Lo que es, de ella sí, lo que es importante es que lo que se está perdiendo es esto de los encuentros. Este no encuentro que la mujer señala, que no ves, lo que le está señalando es lo que le sucede al paciente de Valeria. Tú no ves. Tú vienes no, claro que sí veo. Detectando. Yo contestaría por el paciente. Claro que veo. Pues eres una mujer que goza sexualmente con otra mujer. Yo soy no es lo que sucede. Lo que sucede es que la otra lo interpreta en yo detecto solamente de la mujer cuando quiere ser cogida. Es lo que le dice, ¿no ves que me está llevando la chingada? ¿No lo ves? Pero pero señale, doctora, por favor, el problema que tenemos social de que las lesbianas creen que son lesbianas, ¿no es cierto? Los heterosexuales tenemos el problema, ¿sí? De todavía nos preguntamos qué somos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Los homosexuales ya saben que la condición es que el otro tenga pene. Los transexuales son los que definitivamente tienen la idea de que transformando el cuerpo, ¿sí? En el otro sexo, acallarán y aplacarán toda la inquietud sexual que no está en el cuerpo, está en lo psíquico. Solamente que cuando lo psíquico ve el cuerpo que tengo, ahí hay una disociación. Entonces, el tema también, digamos, del programa era la disociación, que tiene que ver precisamente con este instante en donde los sujetos, ¿sí? Se disocian de su cuerpo y su cuerpo disociado psíquicamente, pues no les permite la actuación de la posibilidad, como usted decía muy bien, doctora Lozano, del encuentro con el otro. Y creen que es un problema del cuerpo. No, es un problema de una disociación psíquica. Y eso es lo que atiende el psicoanalista. No atiende como el científico o la ciencia que les ofrece la transformación del cuerpo, porque es lo que piden, es lo que demandan. Y entonces volvemos a la bronca de que
Lo psíquico tendrá un sustrato orgánico, pero no se puede explicar lo psíquico por medio de la biología, carajo. ¿Cuándo lo van a entender? Pero ahora voy a pasar a otro terreno interesante para mis colegas, ¿sí? También la cuestión, digamos, estética en función de lo bello no puede ser biologizado. Y están buscando áreas del cerebro, para que diga por qué un ser humano se impacta con la belleza de la naturaleza. Y tenemos el conflicto de si lo bello lo proporciona la belleza o es el ser humano que tiene una posibilidad de transformar la naturaleza en bello. Y ahí estamos en el rollo, digamos, filosófico, que indudablemente en la actualidad hay un tema que a nosotros, y yo se los quiero compartir, a nosotros psicoanalistas nos interesa, y que tiene que ver precisamente con el cuestionamiento de la subjetividad por la filosofía que se desencadenó desde lo que se ha llamado la modernidad y que ahora ya estamos en la posmodernidad. Entonces, lo que se propone para la filosofía es que no puede haber, ¿sí?, una concepción de lo subjetivo o la subjetividad sin la estética. Y entonces vemos, a ver, vamos a ver si podemos trasladar el asunto de la estética, ¿sí?, con, cabrón, ¿no ves que me está llevando la chingada? Bueno, ese es un esfuerzo, ¿eh? Si se puede, digamos, encontrar el juego de la subjetividad y el juego de la estética para que este programa verdaderamente sea sublime en cuanto de definir que la pornografía está en cero comparativamente a la capacidad del ser humano de lo bello. Me hace pensar en cómo lo trata Freud. A mí me cuesta trabajo pensarlo de manera no alumbrada por Freud. En El chiste y su relación con el inconsciente, Freud va a dar... No, pero yo no estoy diciendo, permítame, no, yo no estoy diciendo que tomemos a la filosofía como una posibilidad de explicación de lo psíquico, no. Yo lo que estoy diciendo es que en la filosofía posmoderna está ya un conflicto que está archi superado por el discurso psicoanalítico. Totalmente. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero que sí, no podemos... Yo estaba tomando la invitación que usted decía. Ah, ok, adelante. Yo no estaba haciendo un comentario de lo que usted decía, estaba tomando la invitación y veía que hay algo que cautiva, que tiene que ver con la imagen. Ahora, va a ser subjetivo. No tiene una... lo estético no puede ser lo mismo, una S mayúscula. No es lo mismo, no es lo mismo, lo estético va a tener que ver, sí, con cautivar, porque lo que se puede observar es que, por ejemplo, no para todos, para cierto tipo de grupos insertos en ciertas culturas, ustedes hacen entrar a un hombre con un canon de belleza en un lugar que no tiene otro canon en otros lugares, entonces lo estético no es eso. Pero en cambio sí vemos que hay un atraparse en lo que se ha tratado de definir como bello, que la estética no trata solamente lo bello, va más allá, en filosofía estoy pensando. Y yo le decía que en la invitación que usted nos está haciendo en cuanto a reflexionar la estética una vez más, esto que nos captura, me cuesta trabajo de pensarlo sin Freud. Yo me voy muy rápido a decir, bueno, es que lo estético hay algo que oculta. Hay algo que quiere, como en el chiste y su relación con el inconsciente,
Freud habla mucho de estética de los filósofos. Y lo que dice es, bueno, es que es finalmente como procede la distracción y como van a bajar una serie de defensas y de cosas para tener una sorpresa en otro lugar. Y me parece que lo estético tiene todo este aparatajo que nos permite fijarnos en algo, que toca algo que es casi una sensación en el sujeto y que nos cautiva. Pero que lo interesante es, yo creo que para nosotros psicoanalistas, es que quedamos cautivados. No, que... yo los invitaba a que independientemente de que no vamos a explicar lo psíquico por la nueva forma de los desarrollos de la estética, ¿no? Considero que para nosotros es conveniente ver si podemos relacionar, cabrón, ¿no ves que me está llevando la chingada? Y ahí, digamos, en el discurso de esta mujer, salirnos un poco de todo lo que ya se trató ahorita, de la postura del hombre, de la sexualidad femenina, de que no hay propiamente un lesbianismo, de que nos imponen necesariamente otras palabras para poder decir que el problema de la bisexualidad no existe. Bueno, en fin, todo lo que hemos... Que se da un desencuentro y entonces una creación única en ese momento, que okay. Es por eso hay que irnos a chocar. A eso me refiero. Si hay una creación única, entonces hay algo en la sexualidad que tiene que ver con lo estético. ¿Por qué hay creación? Porque es una creación inédita. Es decir, esta mujer, podemos seguir, una mujer que no encuentra una identidad en el grupo, se angustia. Pues sí, claro, por supuesto. Por eso las lesbianas se juntan con lesbianas, los homosexuales con homosexuales, y ahora, digamos, se mezclan unos con otros, pero mentira que un transexual se relaciona bien con una lesbiana, ¿eh? No. Ni con un transexual mismo. Un plato de lengua. Ni con un transexual mismo. Ni con un homosexual de lengua me como un plato. Bueno, ok. Independientemente de eso, lo que yo tenía, digamos, para mis colegas era... Señores, si nosotros al escuchar, cabrón, ¿no ves que me está llevando la chingada? Abrázame, ¿sí? Como es algo inédito para ella. ¿Cómo que está demandando, ¿sí? A un hombre que la abrace? Bueno, lo inédito en ella y lo inédito en él es la condición del amor. Bueno, chingao, si ahí no hay una relación estética, entonces yo dejo en este momento de ser nada más doctora. Nada más ahí. Es decir, me refiero, ya no seré docta. ¿Sí? Estoy jugando con eso. No, dejaré de ser doctor, pero hasta ahí. Ahí está precisamente la parte estética de la creación de algo insólito, de algo inédito, que los filósofos se hagan bolas con la naturaleza y con nuestro terreno no es ese, nuestro terreno es cómo aparece la estética precisamente por la demanda de una lesbiana a un hombre que no sabe si puede sostener su masculinidad con una lesbiana. Pero el encuentro, la creación que hacen estos dos, esa es la estética del amor que nosotros tratamos en psicoanálisis. Exactamente. No es la filosofía. Movilizador, en vez de fijar. Estamos en una época que nos fija a una sexualidad, que nos fija a una pornografía de satisfacción, que nos fija a la consumación, que nos fija hasta que nos muramos. Hasta que nos quebremos como son los objetos fijos. Querida doctora, pero hay una cosa que rompe todo eso, el mismo ser humano. O sea, estoy diciendo que tenemos esperanza, que tenemos salvación, que no es cierto que nos van a asfixiar con la pornografía. No. Nos preocupamos por los jóvenes, ¿ok? Sí, todo eso, por eso lo tratamos
en estos programas, pero cuando se da una verdad inédita entre una lesbiana que le demanda al hombre que la abrace y un hombre que se paraliza porque dice, pero si esta goza con una mujer y no con mi pene, ¿yo qué carajos voy a hacer ahí? Y sin embargo, va y la abraza. ¿Sí? Ellos crearon algo inédito del Exactamente, amor, exactamente. absolutamente del amor, y que yo quería nada más agregar que ese acto amoroso es la estética de la cual se hace cargo el psicoanálisis. Y que este acto amoroso consiste en que los dos brincan a un vacío para recepcionarse en medio. No el uno sin el otro, no el uno sin el otro. Es ahí en donde hay creación. Lo que tenemos que festejar otra vez, tralaralalarara, tralaralalarara. Digan lo que digan, los seres humanos transgreden todos los discursos porque existe precisamente la creación inédita del amor. Estamos salvados. Tralaralalarara, tralaralalarara. Y que no hay recetas y que lo que hay que bravo, hacer bravo, es, exacto, bravo, bravo, bravo. Apagar los teléfonos, joder, la televisión, irnos a encontrar en las plazas. Bueno, tampoco es condición, también son los lugares en donde nos odiamos, nos aceptamos, pero eso es lo necesario. Sentir. Es decir, este escenario de este caso, yo propongo que para el jueves, mañana, verdaderamente ampliemos lo que salva a la humanidad permanentemente, independientemente si el filósofo se está haciendo pedazos con el concepto de alma, el de ser, el no ser, bueno, sí, ese es asunto de la filosofía. Qué bueno que ellos se dedican a eso y luego nos nutren con todo el descabelladero que se llevan. Ok, perfecto, para eso están los filósofos y para eso es la filosofía. Pero cuando llegan los filósofos a querer modificar o creer que han alcanzado el psicoanálisis sin analizarse, nosotros nos podemos reír, ¿sí? Y entonces, no me acuerdo de cómo los presenta Freud, pero habla de que rasgan sus vestiduras o no sé qué. ¿Alguien se acuerda de eso? Es que es genial Freud, porque lo que dice del filósofo, ¿sí? No así de la filosofía, pero sí del filósofo que pretende encarcelar, ¿sí?, el discurso psicoanalítico, lo que el psicoanálisis aporta a la filosofía. Ahora, lo que el psicoanálisis aporta a la filosofía no es posible tratarlo por la filosofía. Esa es la problemática. Nosotros somos condescendientes, somos amorosos. Vamos y leemos el banquete de Platón y entonces Lacan hace todo un desarrollo del banquete de Platón. Eso se llama nobleza. El psicoanalista lo puede hacer, pero el filósofo, hablar precisamente de que si quieren saber de algo de la estética, es cuando esta mujer irrumpe su identidad de lesbiana e irrumpe al otro paralizado y le dice, ¿qué no ves que me está llevando la chingada? Ubícate como hombre y ven y abrázame. Y el otro dice, ay, ching, bueno, las mujeres así son, ya por fin la puede ver como mujer y ahí va y la abraza. Y ella se estabiliza. No, que no. No, que no. ¿Dónde quedaron todos los discursos? Ahí está el amor. Ahí está el amor. Nada más, como decían los ladrones, ¿sí? Los perversos, las tricuñelas que acabaron con el país, ¿sí? Que López Obrador los llama simplemente corruptos. Bueno, ¿qué decían? ¿No se acuerdan cuál era la regla? El que no tranza, no avanza. ¿Sí? Y los discursos convirtieron a toda la población mexicana, incluyanse ustedes también, no sean tramposos,
porque la tranza era poder salir de un problema de tránsito con la mordida. Sí. Bueno, entonces ahí estamos todos, ¿sí? El que no tranza no avanza. Y es cierto, de estar aquí paralizada, detenida por un policía al cual le puedo decir, oye, te cambio toda esta situación por un Bic, por una pluma Bic, porque es lo que traigo. Y el otro decía, venga, porque de lo que se trata es... Anécdota auténtica. ¿Sí? Anécdota auténtica que conocemos Cuéntela. dentro. Fue Cuéntela, contada, cuéntela. si no me equivoco, en palabra de hombre por el señor Lozano. Así es. Así es. El señor Anécdota. Lozano un día fue capturado en una infracción y entonces le dijo, mira, mira, mi hermano, lo único que tengo es una pluma Bic. Pues órale, dámela. Pero en otra infracción también del señor Lozano, porque conozco, digamos, esas anécdotas, ¿sí? Llega a la casa de su madre y le dice a su madre, oye, todos los juguetes que ya están allá rotos y tirados y no sé qué, los voy a meter en una bolsa y se los cambalaché para que me soltara un policía. Entonces él estuvo de acuerdo. Y salió con la bolsa de juguetes, pues viejos, unos maltratados, otros no tanto, en fin, etcétera. Aquí está. Era el héroe, definitivamente el señor Lozano, ajá, era el héroe en su familia de ese tipo de posibilidades. Ah, pero yo tengo una amiga, bueno, tuve una amiga, ¿sí? Que era genial, porque en una ocasión que la detuvieron y no traía ni la tarjeta de circulación, ni tenía vigente la licencia, bueno, era una cosa verdaderamente, era un desastre. Y todavía le faltaba una placa que fue por lo que la detuvieron. Bueno, era un caos. Y entonces le dice, ay, Poli, usted me despierta las pasiones más secretas de mi alma. Se baja del coche la desgraciada y lo abraza, le cae encima. Santo Dios. Le dice, bueno, sálveme, lléveme si quiere aquí a la esquina para que yo me calme. El policía le dijo, lárguese, ya váyase. No. Esta mujer era genial. Otro día le dijo a otro, porque siempre andaba en infracciones. Entonces tenía muchas anécdotas de cómo salvarse de la infracción, ¿sí? Y en otra ocasión le dijo, bueno, ¿quiere usted que me mea aquí en mi coche? ¿Sí? ¿Por su culpa? Voy corriendo al baño, carajo. Bueno, señor, ok, perdone. Bueno, también era otra época y eran otros policías, Sí. ¿no? Ajá. Ahora son verdaderamente unos criminales vestidos de uniforme. Sí es. Doctora, colegas, un momentito para dar lectura a los mensajes de nuestro público Radio Escucha. Analicet Martínez nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Yolanda Escobar nos dice, muy interesante el programa. Mafer Vargas López nos dice, saludos, tío Germán, desde Morelia. Súper interesante el tema. Yo como educadora sexual agradezco estos espacios para el estudio y entendimiento de la sexualidad humana y de todo lo que conlleva. Bueno, nada más hay que decirle que no se nombre educadora sexual. No hay educación de la sexualidad. Eso no es para denigrar su quehacer ni su trabajo. Es para decirle que la palabra educadora sexual la lleva definitivamente a un estado confusional. No es posible educar la sexualidad. Dígase transmisora, maestra, pero no educadora sexual. La sexualidad no se educa. Nunca. Jamás. Pregúntele a los abuelitos que son morbosos, ¿sí? Y que le andan jurguneando los genitales a los nietos. No hay educación sexual. Ahora, sé muy bien a qué se refiere en cuanto a lo que el gobierno propuso, ¿sí? De introducir información, por cierto, degradante y fea, sobre la sexualidad infantil, ¿sí?
Entonces, bueno, a eso le llamaron educación sexual en las escuelas. No, 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 no. Ella puede ser una persona más linda que ser una educadora sexual. También nos escribe Seferim Magnanimus y dice, en cuanto al tema del consumo de la pornografía, anteriormente la producción de la misma, obedeciendo a la demanda, requería la inversión para ello, actores, grabación y distribución. Actualmente el gasto de producción y oferta de la misma es mínima, pues basta ofrecer la plataforma digital para que el público entusiasta suba su propia producción casera y los dueños de las plataformas ganen con lo que les proporciona su propio público. Es decir, el YouTube de la pornografía es la actualidad. Serafín no es ese incógnito que no quiere aparecer, digamos, en la verdad de lo que él es. Entonces es el primero que se esconde detrás de nombres que va inventando uno detrás del otro, pero que nos hemos enterado de su verdadera identidad porque cometió un desliz nada menos que con la doctora Valeria Reyes, y la doctora Valeria Reyes nos dijo quién era ese Serafín y también quién era el otro y que se cambia de nombre permanentemente. Y quiero aclarar que cuando él dijo, no recuerdo en este momento que yo dije, estoy totalmente de acuerdo porque nosotros vivimos de la cura por la palabra, él entendió que yo estaba de acuerdo, les digo porque eso lo comentó con la doctora Valeria. Ay, la doctora me reconoció, no, por favor, pobre hombre Serafín, no, no va por ahí, no va por ahí. Qué bueno que ahora que participa me da la oportunidad de clarificarle que yo no estuve de acuerdo con él, sino que él le ve su tontería a una cosa que sí tiene valor, la cura por la palabra. Entonces, cuando él dijo que el amor era puro discurso, pues es que sí, bueno, pero es el amor más precario, que es el que él puede alcanzar, pero no importa. Si él lo alcanza de esa manera está bien, pero que no nos lleve a nosotros, digamos, al mismo cuartito lleno de lodo. No, señor. Tenemos una diferenciación muy clara. Y ahora ya lo descubrimos, ¿cómo ve? Pues ahora búsquese otro nombre, más seductor, más cautivo, para que no lo identifiquemos y entonces siga usted en la clandestinidad de ocultarse. También nos mandó otro mensaje Analicet Martínez diciendo, bravo, doctora. Bravo, doctora Heiser. Y por último, doctora... Oye, no, pero que me aclare el bravo, porque si no mi Narciso queda así como nada más sorprendido. No, el Narciso hay que alimentarlo, hay que darle cosas chonchas, que quede bien inflado, para que después reviente como globo por estúpido. Acuérdense que el Narciso nos lleva a la muerte. También, doctora, Mafer Vargas López nos dice, entendido, mi especialidad como maestra en sexualidad. ¡Ay, bravo, bravo! Mil gracias, mil gracias, porque mire, el nombrarse a uno mismo educador es una responsabilidad tan grave que al rato uno se siente payaso, porque ¿saben qué? Hay tres imposibles, dice Freud: educar, gobernar y psicoanalizar. Entonces hay que ser prudentes con eso. No podemos educar. Ahí están los trabajos que demuestran que no hay posibilidad de educar a nadie, ¿sí? Gobernar, pues, la historia del mundo en la política, no, el ser humano no es gobernable y tampoco es psicoanalizable. Educar, gobernar y psicoanalizar, tres imposibles. Entonces trabajemos en lo imposible para que seamos creativos. Y doctora, por último, el día de hoy, ahorita vuelve a escribir Seferín Magnanimus diciendo, me escondo del algoritmo del Facebook, ya que mi perfil verdadero está restringido. Saludos. No, sí, eso ya nos los explicó la doctora Valeria, pero yo soy psicoanalista, señor. Esa es su disculpa, ese es su sello de autenticidad, pero detrás de su sello de autenticidad hay una falsedad. Piénselo, analícelo, trabaje.
Doctora, colegas, estamos ya sobre la hora del término de la emisión Ya del... se salvó Serafín. No se crea, Serafín, siempre serán bienvenidos sus comentarios, pero nada más sea usted una persona íntegra. Es feo andarse ocultando, o sea, digamos, como rata, ¿no? Que sale, roe y se esconde en el hoyo. No. Un poco más de ética. Supérese, un poquito más. Y pues claro, invitar a nuestro querido público con lo que ya usted hace un momento, doctora, hizo la convocatoria. Muy interesante, por supuesto, para desarrollar y también llegar a la síntesis el día de mañana jueves, en la cita que tenemos al mediodía aquí en Freudiana Radio. La voz psicoanalítica del mundo. Vean nada más si no hay narcisismo ahí. Vean nada más si no hay narcisismo. ¿Sí? No, es genial. Pero eso es precisamente una provocación para que vengan y nos digan cuál voz psicoanalítica del mundo, por favor. Apenas si pueden pararse ustedes en una varita, ajá, y ya se creen que son la voz psicoanalítica del mundo. Bueno, pero hay algo que decir, ¿sí? Al menos lo que cautiva al bebé en la cuestión del arrullo es la voz de su madre, cuando la voz de su madre transmite el amor. Entonces, la voz psicoanalítica del mundo pretende transmitir de esa manera el amor del cual es capaz el psicoanalista y el psicoanálisis. Por eso podremos sostener la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.